Bueno, muchas gracias a todas las personas que han permitido la realización de este importante evento, especialmente al Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la doctora Milka Silva y a la vez de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí de México. Somos iguales, pero diferentes en la forma de concebir la vida, de analizarlo de una manera desde la cosmovisión, el tratamiento con la naturaleza y desde luego con los seres humanos. Vito Apuchama es un poeta guayú de La Guajira, que es el norte de Colombia, y él ha desarrollado en la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, en el número 5, en el libro número 5, una obra que se llama En las hondanadas maternas de la piel. Vito Apuchama en esa oportunidad ha concebido lo siguiente. Dice que las palabras de Vito Apuchama recrea, simboliza, ordena y celebra los principios lógicos del pensamiento indígena al que pertenecen cada uno de estos asociados. Y vemos cómo, en cuanto a las dimensiones simultáneas que fluctúan entre los componentes, el primero de ellos dice que el mundo originario, el segundo de ellos, que es la partida, pues el primero de ellos, el mundo original, que es la partida de todo lo que se refiere a los protocolos del origen y mirar la vida de una manera holística, en un todo. El segundo de ellos hace referencia a lo que es el mundo natural invisible, que tiene que ver con los espantos, que tiene que ver con la espiritualidad, con el desarrollo psicomotriz de cada ser humano y especialmente los indígenas, y el mundo natural visible al que nos vamos a referir en estos momentos, el que relaciona a Vito Apuchama como el mundo diario, las organizaciones sociales, el territorio, las artes, las costumbres, la lengua, las metáforas. Estas metáforas simbolizan los pensamientos y los poemas de este poeta indígena que, como se menciona, recrea, simboliza y ordena el pensamiento. Nos han convocado con una posibilidad pues, de unas estrategias y unas situaciones especiales de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Para ello es importante determinar que en mi país, Colombia, se hace referencia a que en este momento hay una población aproximada de 2 millones de indígenas, de ciudadanos indígenas, que están concebidos, que están ubicados en el territorio colombiano en 116 pueblos. Si estos pueblos indígenas están concebidos de una manera, voy a decirlo una vez, como un componente especial en cuanto a que son jurisdicciones especiales indígenas, o que lo que quiere decir equivalentes jurisdiccionales. Es decir, se diferencian estos de lo que es concebido como una situación de mucha importancia para el ser humano como tal. Esta concepción se ha ido generando desde luego en el desarrollo del ser humano y especialmente con las menores. Las mujeres menores, quien desde el primer momento que obtienen su menarca o el primer periodo menstrual, ya tienen una capacidad de concebir, de organizar un núcleo familiar y desde luego con todo aunado con la naturaleza humana y el territorio, que es lo que los concibe. Es bueno anotar que la Constitución de 1886 de la República de Colombia nada dijo de los derechos de los pueblos indígenas, nada dijo. Fue necesario que se generara la Ley 89 de 1890. Ley 89 de 1890, donde se plantean unas garantías, prerrogativas y derechos de todos los asociados indígenas, que desde luego la subpoblación ha rebajado por temas del conflicto armado, del desplazamiento, de situaciones especiales de pandemia y bueno, que se han ido generando. Pero eso no fue ajeno a nivel internacional. El convenio número 57 de 1957 de las Naciones Unidas empezó a pregonar esos derechos y garantías a los pueblos indígenas. Y fue así como fue necesario el convenio igualmente 169 de 1989 de la OIT. ¿Para qué? Que conforme
a ello se convirtió en la Ley 21 de 1991, que permanece en lo fundamental, esos derechos, garantías, prerrogativas de los pueblos indígenas, donde están incluidos desde luego los niños, niñas y adolescentes. Porque como dije, no tienen, desde el momento que ya tienen la primera menarquia, pues primera menstruación, ya quieren con derechos y garantías de concebir, de formar una familia, que eso normalmente, más conocedoras las mujeres, de promedio entre los 10, 12 años que llega ese periodo. Entonces, en la Constitución de 1991 nuestra empezó a dar garantías y desde luego el artículo 7º habla de una pluriculturalidad, donde en un mismo territorio convergen varias etnias. Hay que entender que estamos frente a una sola raza, que es la humana, y 3 etnias, caucásicos, negroides y mongoloides. Entre los mongoloides están los pueblos indígenas. Y para ello se fueron generando esas garantías, prerrogativas, derechos y facultades de estos pueblos indígenas y especialmente de los menores. Fue necesario que la Corte Constitucional colombiana empezara a regular esta situación y fue como se tiene la ley, las diferentes sentencias de Corte Constitucional, especialmente la sentencia T921 del año 2013, donde se empiezan a concebir situaciones especiales de prerrogativas, derechos y garantías de estos pueblos. A la vez, estas garantías se fueron dando a todas esas menores. Entonces nos dicen, ¿qué estrategias, qué situaciones especiales puede plantear uno desde esa cosmovisión? Porque hay que entender que el tratamiento que se le da a esos menores indígenas son personas autónomas que pueden decidir por sí mismos. Entonces se dice, son menores de edad. A ver, nuestros códigos penales inicialmente trataban al indígena como un menor de edad y lo consideraban en algunos casos inimputable, que lo han ahí tenemos acá psicólogos que no pueden entender mejor todo el tema de la inimputabilidad y que en cierta forma responden por un acto que es antijurídico pero no culpable. Entonces no se les aplica una medida de aseguramiento en el efecto de una sanción, sino que se le impone una medida de seguridad y la medida de seguridad es propiamente regreso a sus comunidades. Esas comunidades y esos grupos actúan mediante clanes, donde desde luego tienen una autoridad y esa autoridad los rige para ellos en todas las situaciones especiales. ¿Qué está sucediendo en estos momentos con esas garantías de estos menores indígenas? Que al interior de las comunidades, como dije, ya tienen esa facultad y conforme los convenios mencionados, el 57 de 1957 y el convenio 169 de 1989, que Colombia lo acogió en razón al principio de convencionalidad a nuestra carta política y que están con iguales garantías, entonces se está pregonando que los ciudadanos mayores de edad que tengan relaciones con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años van a ser procesados o vinculados con la justicia ordinaria. No se puede porque esas garantías y derechos están ya pregonados desde ellos, desde sus ancestros, desde las costumbres, desde el mismo vientre de las madres quien ha dado esas garantías. Entonces se ha buscado por parte de la justicia ordinaria, que es un equivalente jurisdiccional a la justicia indígena, que cuando una menor resultara en embarazo, menos de 14 años, o que resultare teniendo una relación sexual con un adulto, va a ser ese adulto investigado por la justicia ordinaria, lo cual no se concibe en nuestro ordenamiento procesal penal y en esa situación. Pero hay que proteger desde luego la indemnidad, que es lo que refiere el derecho de cada ciudadano indígena, especialmente mujer, menor de edad, que pueda tener relaciones libremente, voluntariamente, con quien lo desee. Entonces, es donde lo que nos lleva a esta gran situación, el componente especial, donde es un factor de mucha incidencia lo que se refiere a el enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? El enfoque diferencial lo empezó a plantear nuestra Corte Constitucional, creada con la Constitución de 1991, en la sentencia C-025 del año 2004, donde se creó un estado inconstitucional de cosas. El Estado colombiano no puede satisfacer las necesidades de todos los asociados. Entonces, ¿qué debe hacer? Apoyarse desde luego en otros factores, otros mecanismos y otras jurisdicciones, especialmente la jurisdicción indígena, para que estos ciudadanos puedan ser acogidos y determinados mediante sus situaciones especiales. ¿A dónde vamos con todo esto, compañeros? Y es el mensaje que quiero dar. El tema de la protección
de los niños, niñas, adolescentes indígenas en nuestro país o de rondas campesinas, como se llama en el Perú, y algunos tratamientos de comunidades indígenas, como se trata en México, deben ser respetados por todas las autoridades. Desde luego, si hay una conducta que genere una situación donde se afecte ese principio de indemnidad del ser humano, que no solo lo tienen los menores de edad, lo tienen también los adultos, porque cualquier tipo de acto que se realice debe ser de manera voluntaria y por concepción de principios, de reglas y de los principios orientadores del derecho. Cuando se trate de un menor indígena, una mujer que aún siendo niña, superando los menos de los 14 años, teniendo más de menos de los 14 años, es libre de voluntariamente conceder esa concesión y tener relaciones sexuales y tener su familia y su núcleo familiar. Ya lo mencioné, que las comunidades indígenas de mi territorio, que queda al lado de Panamá, el departamento del Chocó, donde están muchos concebidos los pueblos indígenas en veras del territorio, pueden concebir, y usted ve que menores de edad, de 12 a los 14 años, tienen un núcleo familiar, 1, 2, 3 hijos componentes y con sus pater familias que ellos. Entonces, esa situación especial, ¿cuál es el mensaje finalmente que doy? Que ese enfoque diferencial que se resume o se puede definir de la siguiente manera conforme la ley 1709 de nuestro país, dice en su artículo tercero, dice, el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón a su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquier otra. Por tal razón, las medidas penitenciarias, por ejemplo, deben ser acogidas y tomadas en cuenta, que no por el hecho de que un ciudadano mayor de edad, que tenga mayor de 14 años, tenga relaciones con una niño, niña, adolescente de indígena, vaya a ser concebido que eso es un delito sexual. No, eso es la costumbre. Y de acuerdo a ser un componente especial de esa jurisdicción especial indígena, que es aparte de la jurisdicción ordinaria y que desde luego nuestra Constitución protege en el artículo 7º de la interculturalidad o la pluriculturalidad, como bien lo reseñó una de las ponentes, y a la vez debe darse una especial protección. ¿Cuál es el mensaje? Instruir, orientar mediante la educación, que lo hacemos nosotros desde la Defensoría del Pueblo, toda vez que me he desempeñado como defensor público en materia penal y en temas especiales de adolescentes indígenas, donde debe ser respetado con todo ello. ¿Cuál es el mensaje final? Para con ello culminar, que al ser un equivalente jurisdiccional donde nada tiene que hacer, entiéndase bien, nada que tiene que hacer, allí la justicia ordinaria, deben respetarse esos derechos y garantías de los pueblos indígenas y especialmente de las niñas que siendo menores de edad quieren concebir y tener una familia, los cuales les van a brindar amor, afecto, respeto y desde luego todos unidos, que bien se menciona en el Perú, que en la Pachamama, toda vez de que sabemos que los pueblos incas y los pueblos aztecas son pioneros en todo ese desarrollo intercultural de los pueblos indígenas de América Latina. Muchas gracias por esta invitación y estaré atento a cualquier inquietud por intermedio de la doctora Milka Silva y de ellos dejaré algunos documentos, especialmente unas ponencias que he realizado y unos libros que tengo en ese sentido, como lo que es El indígena frente al derecho penal, el fuero indígena, el régimen jurídico aplicar a un indígena que delinque por fuera de su resguardo, pero conserva el fuero personal, y que igualmente el trabajo de la tesis doctoral que estoy desarrollando en estos momentos, que son los límites del derecho indígena cuando hay vulneración de derechos y garantías en cuanto a sus prerrogativas, pero no tanto la vulneración que se dé al interior de sus comunidades, sino la vulneración que pretende hacer la justicia ordinaria sobre la intromisión en los pueblos indígenas y en el libre desarrollo de ese componente humano y social que se ha enfrascado en todo el desarrollo y especialmente en un derecho ancestral. Y como dije anteriormente, es el componente de la espiritualidad lo que prima en el desarrollo de estos pueblos indígenas, donde, como repito y reitero, siempre lo digo, nada, entiéndase bien, nada tiene que hacer la justicia ordinaria en la intromisión del desarrollo de los pueblos indígenas, especialmente de Colombia.
Muchas gracias por esta invitación y Muchas estaré gracias, atento a doctor. presentarle la documentación que requiere. Muchas